En este pasaje, el Señor le hace una pregunta muy importante a sus discípulos. El Señor escogió a 12 y estuvo aproximadamente 3 años y medio con ellos. No quería que hicieran ellos muchas cosas, sino primeramente, Él quería que le conocieran correctamente. Y lo mismo es para nuestras vidas. No se trata de hacer muchas cosas, no. Lo primero, lo principal, es que estemos conociendo quién es Jesús el Cristo. Ahí vamos a encontrar toda la respuesta. Si preguntamos en los países hispanos, ¿conocen a Jesús? Seguramente casi un 90% nos dirán, sí, yo sé quién es Jesús. Si les preguntamos, ¿para qué vino Jesús a este mundo? Pues muchos de ellos también nos van a contestar, vino para perdonar nuestros pecados. Pero, aunque contestan bien, la mayoría, desgraciadamente, no han recibido esa salvación tan grande que Cristo vino a darnos. Por eso, aunque pueden contestar bien a esas preguntas, siguen teniendo graves problemas, siguen viviendo en dificultades, problemas matrimoniales, problemas con los hijos, y no saben muy bien cómo salir de ahí. Por eso, primeramente, tenemos que conocer quién es Jesús el Cristo, y no a nuestra manera, sino conforme a la palabra de Dios. Perdón. La palabra de Dios dice en Juan 20:31 que nos ha sido dada justamente para eso, para conocer a Jesús el Cristo y a través de Él poder tener la verdadera vida, una vida y vida en abundancia. Por eso, Él preguntó primero, ¿quién dice la gente que soy yo? Porque a Jesús, como ahora, hay una gran multitud que le sigue, pero también, en ese tiempo como ahora, dentro de esa multitud que le seguía, había personas que iban con motivos distintos. Había personas que simplemente buscaban pan gratis porque les daba de comer gratis. Otros querían ver un espectáculo. Otros simplemente era curiosidad porque no tenían mejor que hacer. Por eso preguntó, ¿y la multitud? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y a través de eso, el Señor quiere mostrarnos quién no es Jesús el Cristo. ¿Quién no es? La multitud le contestó, unos dicen que eres como Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un gran profeta que hizo mucha obra social. Pero, aunque hacer obra social es algo bueno, eso lo hacen muchas asociaciones, ¿verdad? No es la esencia de quién es Jesús el Cristo. Otros dijeron que eres como Elías, y Elías fue un gran profeta que Dios utilizó grandemente, haciendo grandes señales. Y mucha gente piensa que eso es Jesús el Cristo. Buscan señales, milagros, cosas místicas. Y por supuesto que Jesús hace milagros, pero no es la esencia de lo que Él vino a hacer. Él vino a hacer algo mucho más importante que eso. También otros dijeron, es como Jeremías. Y Jeremías fue un profeta con un corazón que tenía mucha misericordia por las personas. Y por supuesto debemos de tener misericordia por el prójimo, ¿verdad? Pero no es la esencia de quién es Jesús el Cristo. Él vino a hacer algo mucho más relevante, más importante, que tenemos que conocer. También dijeron algunos de los profetas. Y ciertamente hay gente que tiene un Jesús a su manera. Como él piensa, ¿no? Yo pienso que Jesús es así y además quiero que haga, que me solucione todas mis cosas, como si fuera Jesús el siervo de uno, ¿verdad? Eso tampoco. Ese no es Jesús. De esa manera no puedo tener respuesta. Por eso, después de preguntar, le dijo a ellos, ¿y vosotros?
¿quién decís que soy yo? Y esa es la pregunta más importante que tenemos que saber responder para toda nuestra vida. Por eso les pregunto en este día, ¿y ustedes? ¿Quién es Jesús el Cristo para ustedes? Que a través de esta palabra podamos contestar correctamente. Para conocer correctamente, conforme a la palabra, quién es Jesús el Cristo, tenemos que conocer el principio de la creación. En el libro del Génesis, que significa en el principio, Dios con su palabra de la nada creó todas las cosas durante 6 días y el 6º día, Él por su gracia nos hizo a nosotros. Nos hizo con todo su amor del polvo de la tierra, como un alfarero hace una vasija. Y en Génesis 2:7 dice que sopló aliento de vida. Al tener el Espíritu tuvimos la vida. En Génesis 1:27 dice que nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Qué significa eso? Que solo al ser humano nos hizo seres espirituales. ¿Por qué? Dios es espíritu, dice en Juan 4:24. Por eso Él nos creó para estar con Él, para tener esa relación a través del espíritu. Los animales, que son preciosos, no tienen esa parte espiritual. Solo el ser humano le dio ese privilegio. Fuimos creados para estar con Dios, para tener una relación a través del Espíritu con Él, y de esa manera estar satisfechos, completos, tener la verdadera vida. Es el principio de la creación de Dios para el hombre, porque Dios creó todo con un orden, con unos principios. Como antes de construir un edificio, se hacen unos planos, ¿verdad? Todo tiene un orden, y si ese edificio no se construye conforme al plano, va a caer, ¿verdad? Se va a derrumbar. Pues Dios es un Dios de orden. Él hizo todo de una manera con un orden. Por ejemplo, los peces los creó seres acuáticos para vivir en el agua. Eso es algo obvio, ¿verdad? Los niños lo saben. Por eso si lo sacamos del agua, ya pierde lo más importante para el pez. Ya no puede vivir bien, ya sufre continuamente. Pues de la misma manera, Él nos creó seres espirituales. Igual que el pez necesita el agua, el ser humano necesita a Dios. Igualito. Por eso, no solo nos creó a su imagen y semejanza, dice en Génesis 1:28 que nos dio una gran posición. Nos puso sobre toda la creación para dominar, sojuzgar, para llenar la tierra, para llevar esta bendición a toda la tierra. Cuando Dios creó su creación, el 7º día, dice en Génesis 1:31, que vio su creación y todo era bueno en gran manera. No es que fuera bueno y ya está, no, en gran manera. Ese es el corazón de Dios. Esa es la bendición que Dios nos hizo. ¿Y saben qué? Dios es inmutable. Él no ha cambiado, es lo que quiere para nosotros. Quiere que gocemos de la vida y vida en abundancia estando con Él. Como Dios nos hizo también con libre albedrío, en Génesis 2:17 vemos que Dios nos dio un pacto. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Fue un pacto de amor para que no olvidáramos que solo a la manera de Dios podíamos tener esas bendiciones, esa verdadera vida. Entonces todo funcionaba a la manera de Dios, de una manera perfecta. El hombre vivía feliz, teniendo esa relación con Dios, teniendo esa relación con toda la creación, bendiciendo a toda la creación. Pero, ¿qué ha ocurrido? Porque ahora, si estamos mirando a nuestro alrededor, todos son problemas, ¿verdad? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tanta hambre? Muchas personas preguntan así, ¿verdad? Bueno, si Dios existe, ¿por qué hay tantos problemas y por qué permite esto? Podemos incluso a veces tener ese pensamiento, pero solo en la palabra tenemos la respuesta. Algo ocurrió, fue un acontecimiento que lo cambió todo y que solo la palabra de Dios lo refleja. Aparece en Génesis 3. ¿Y quién es el culpable? Porque siempre que hay un problema hay un culpable, ¿verdad? Es Satanás. Satanás
es un ángel caído, un ángel creado por Dios, que era casi perfecto, pero se rebeló contra Dios. Por eso cayó grandemente. Y este ser, a través de una serpiente, dice en Génesis 3, que engañó al ser humano. Él es mentiroso y padre de la mentira. Y le dijo una mentira: si comes, no morirás, sino que serás como Dios. El ser humano decidió desobedecer a Dios. Y eso es lo que llamamos el pecado original o el problema fundamental. ¿Por qué? Eso cambió totalmente, radicalmente, el estado del hombre y de toda la creación. ¿Por qué? El hombre pecó, dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre pecó y quedó separado. Había sido creado para estar con Dios, pero quedó totalmente separado. Imagínense un bebé precioso que está en los brazos de su madre, tan feliz ahí, ¿verdad? Está el bebé. Allí tiene el cuidado, el amor, el alimento. No hay sitio más feliz para un bebé. Pero de repente, ese bebito lo dejan solo en la calle. ¿Cómo se sentirá ese niño? Eso es un drama, ¿verdad? Tendrá miedo, tendrá frío, echará de menos a su mamá, no tendrá alimento, no sabrá qué hacer, ¿verdad? Empezará a chuparse el dedo, pero como no le alimenta, se chupa el dedo del pie, pero sigue sin alimentar, no sabe, no se puede alimentar. Pues ese es precisamente el estado de las personas separadas de Dios. Tienen miedo, no saben qué hacer, no tienen cuidado, no se sienten seguros, están muertos espiritualmente. La segunda consecuencia de ese pecado original es que la naturaleza del hombre cambió, empezó a tener una naturaleza de pecado. Al tener naturaleza de pecado, cometemos pecados. Sale solo, ¿verdad? Por eso en Romanos 3:10 dice: no hay justo ni aún uno. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza que hemos heredado generación tras generación desde Adán y Eva. Y hoy en día, al nacer, los niños nacen en ese mismo estado, en esas consecuencias. La tercera consecuencia es que Satanás empezó a controlar a las personas separadas de Dios. Por eso Jesús a los fariseos en Juan 8:44 les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Imagínense, ellos eran religiosos, eran gente sincera que intentaban a través de la religión encontrar a Dios, se esforzaban. Pero Jesús les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Porque todas las personas separadas de Dios, aunque no sean conscientes, Satanás les engaña, les controla como una marioneta. La gente no es consciente, pero la palabra, el mismo Señor Jesucristo lo está diciendo en su palabra. Y aquí ha venido Satanás, también lo dice Jesús en Juan 10:10, a hurtar, matar y destruir. Por eso las personas en ese estado, separadas de Dios, el ser humano no es nada, nada. Es como ese pez que hemos dicho antes, sacado del agua. Imagínense, ese pez no muere de repente, está intentando luchar, respirar, pero no puede ser feliz, aunque le den 1000 cosas materiales, no puede, necesita una sola cosa. ¿Cuál es? El agua. Pues ese es el estado del hombre. Intenta hacer muchas cosas, pero le falta lo más importante y ni siquiera sabe lo que le falta. Por eso el hombre separado de Dios empezó a vivir en el yo, en el yo. Todo tiene que ser como yo pienso, a mi manera, todos tienen que hacer lo que yo quiera. Y si no, me siento mal, porque yo soy el centro. Dios nos creó para que Dios fuera el centro. Pero en ese estado, el ser humano empieza a vivir en el yo. Y eso es un gran problema, ¿verdad? Yo. Eso lo podemos ver los que tenemos hijos. Ningún padre, ninguna madre, de manera consciente, le está enseñando cosas malas a sus hijos, ¿verdad? Pero yo me acuerdo, mis hijos, cuando ya crecían, pues de repente veían un juguete. ¿Y qué hacen los niños? Es mío, ¿no?
para mí, es mi juguete, y ya se enfada si el otro se lo quita y vienen las peleas. ¿Eso quién se lo ha enseñado? ¿El padre o la madre? Ninguno, ¿verdad? Eso es realmente la evidencia de que la palabra se cumple. Nacemos con esa naturaleza del yo, el yo. Y cuando uno crece se manifiesta, ¿verdad? Por eso es algo muy real. ¿Por qué vienen las guerras? El yo. Por alguien que quiere más plata, más economía, un país más grande, más poder. Es por alguien, es por el yo de alguien, ¿verdad? Alguien que decide, que tiene autoridad. Vienen las guerras, vienen las peleas. Por eso es algo demasiado evidente que podemos ver a nuestro alrededor. La palabra de Dios se cumple. No solo eso, en Génesis 6 vemos que Satanás atrapa tanto a la humanidad y estaban totalmente viviendo, buscando lo material, buscando lo carnal. Y es algo demasiado real. Aquí en Corea hay una ciudad que es industrial, hay una empresa metalúrgica, que es una ciudad entera, y vienen personas de todo el sureste de Asia, dejan sus países y vienen aquí a trabajar para poder conseguir plata para sus familias. Pero la verdad que trabajan muchísimo en esa ciudad y trabajan de sol a sol. Y en esa empresa les pagan los viernes. Cada semana les pagan, le dan la paga de cada semana. Y en esa ciudad, pues está lleno de bares, de clubs, todo ese tipo de ambiente, ¿verdad? Entonces esas personas que dejan sus familias, que se esfuerzan trabajando, de repente el viernes reciben toda esa plata y ¿qué hacen? Se la gastan todo en ese tipo de cosas, ¿verdad? Desgraciadamente. Pero que no se dan cuenta. ¿Cómo pueden hacer eso? No tiene sentido, ¿verdad? Tanto esfuerzo y luego dilapidar ese esfuerzo en nada, ¿verdad? Es la naturaleza. Las personas tienden a lo material, a lo carnal, están totalmente atrapados, no pueden salir de ahí. Es lo mismo que Génesis 6. También en Génesis 11, que es el acontecimiento de la Torre de Babel, vemos que las personas en ese estado solo quieren fama, quieren poder, quieren tener una posición muy alta. Pero vemos en los noticieros cada día personas famosas, personas políticas en evidencia, que tienen fama, poder, que su vida es un desastre, ¿verdad? Porque aunque tengan fama y poder humano, si no tienen a Cristo, es un falso éxito. Aunque suban alto, la caída, desgraciadamente, va a ser peor. Aquí también había un alcalde, aquí en la capital de Corea, Seúl, que era muy famoso, iba a ser el próximo presidente de Corea. Y de repente apareció una noticia, se suicidó, nadie se lo esperaba. Era una persona de éxito, el próximo presidente de la nación. Y empezaron a salir que tenía problemas, cosas incorrectas que estaba haciendo, y al enterarse se quitó la vida. Por eso, las personas en ese estado, separadas de Dios, ciertamente, aunque dan una apariencia de que todo va bien, es todo mentira. Es imposible que esas personas puedan estar disfrutando la vida. Están llenos de desastres, están en maldiciones, y llega un momento, como una bomba de tiempo, que eso explosiona. No sabemos cuándo, no sabemos por dónde, pero al final, desgraciadamente, explosiona. ¿Por qué? Porque no están a la manera de Dios. Por eso, Satanás ha puesto esa base. La gente vive en el yo, buscando lo material, buscando el éxito, pero aunque lo consiga, no son felices, porque le falta lo más importante, igual que al pez fuera del agua, le falta lo más importante. También este Satanás ha hecho un sistema que se llama el mundo. Él atrapa a la gente a través de la cultura, a través de la tradición. Vemos como la gente está buscando a través de la adivinación, a través de los chamanes, a través de la brujería. Es algo que es globalizado, ¿verdad? En cualquier nación que uno va, se encuentra esas cosas. Y además son tradicionales, son muy antiguas. También a través de las religiones, de la idolatría.
Esa es la obra de Satanás para engañar a la gente. ¿Por qué? Porque la gente sufre, no sabe por qué, y piensa que a través de esas cosas va a ser feliz, es sincera, busca con todo el buen corazón, no conoce otra cosa, porque es algo que está en su tradición durante siglos, porque todos lo hacen, pero no conoce la palabra, y no conoce que la palabra nos habla. En 1 Corintios 10:20, Pablo está diciendo que detrás de esos ídolos está Satanás y los demonios. También Dios habla claramente que no hagamos adivinación, magia, que es la obra de Satanás. Por eso ciertamente la gente, por ignorancia, abre puertas ahí, y hay un mundo espiritual. Y ahí Satanás obra, él ha venido a hurtar, matar y destruir. Por eso a veces vienen enfermedades desconocidas, vienen desastres, accidentes inesperados, y la gente que dice, mala suerte. La suerte no existe, todo tiene un porqué. La palabra de Dios es la verdad. Por eso necesitamos ver la realidad espiritual de las personas. La gente ni siquiera se da cuenta que está viviendo así, lo hace de buen corazón, es lo que ha aprendido toda su vida, pero eso no nos exime de pecado. Necesitamos conocer la palabra. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dios nos da su palabra para que no seamos engañados. Recuerdo aquí en Corea, cuando mi esposa, en ese tiempo éramos enamorados, y pues nos fuimos con su padre. Me quería presentar mi suegro, enseñar un sitio tradicional aquí en Corea, que era un templo budista. Era un sitio turístico muy bonito. Aquí los templos son muy antiguos y están arriba de las montañas, en un paraje muy bonito, pero lo malo es que hay que caminar subiendo la montaña, andando. Hay templos que están como 2 horas caminando, ¿verdad? No es fácil. Entonces, bueno, y como me lo decía mi suegro, pues por supuesto había que ir. Entonces empezamos a subir, y bueno, yo la verdad, claro, tenía que ir delante, ¿no? Para que viera que estuviera sano y que era un buen partido para su hija. Entonces iba caminando, íbamos subiendo, y la verdad que era un camino, pero muy largo, ¿no? Entonces empecé a caminar, y casi 2 horas subiendo. Eso era interminable, y al final subí, y había una imagen de Buda muy grande, era muy antigua, y yo no podía ya ni respirar. Me senté a descansar, y en ese momento venía un joven coreano detrás de mí, que había subido también desde abajo. Entonces yo no podía ni respirar, pero él, en vez de descansar, se puso a arrodillarse, a levantarse delante de esa imagen. Y lo hacía de buen corazón, ¿verdad? Ellos hacen esa postración 108 veces. Se postran, se levantan, se ponen de pie. O sea, eso era tremendo el esfuerzo que estaba haciendo. Yo no podía ni respirar, pero él no solo subió, sino que estaba haciendo 108 veces postraciones. ¿Y por qué hacía eso? Porque estaría en un gran problema, ¿verdad? Estaría sufriendo al límite. Y él pensaba que de esa manera iba a tener respuesta, ¿verdad? Pero la palabra nos dice que detrás de la idolatría, si no adoramos solo a Dios en espíritu y en verdad, como dice en Juan 4:24, aunque parece que viene respuesta, porque Satanás tiene un poder limitado, el final va a ser desastre, va a ser maldición. Por eso en Éxodo 20:4 y 5 habla claramente que al hacer idolatría viene maldición hasta la 3ª y la 4ª generación. Pero la gente, con buen corazón pero engañada, está cayendo en ese tipo de cosas, y ciertamente cada vez sufren más. Llegan a tener un estado lleno de problemas. ¿Por qué? Porque Satanás está engañándolos. Por eso empiezan a tener problemas espirituales, pero también problemas mentales. ¿Qué son los problemas mentales? No es solo estar loco, ¿no? Dicen, ese está loco. No. El miedo es un problema mental. La depresión, la ansiedad, los celos,
la ira, el enojo, la manipulación. Todo ese tipo de cosas son problemas mentales porque las personas están sufriendo. Por eso al final explotan, ¿verdad? No pueden aguantar, no pueden retener. En este tiempo del coronavirus han aumentado en todo el mundo los problemas mentales, pero también los suicidios. La gente tiene miedo, tiene ansiedad. Y como el origen es espiritual y no lo saben, aunque tomen pastillas, medicinas, les puede aliviar un tiempo, pero no les da la verdadera solución, la verdadera sanidad, porque es un problema de origen espiritual. Por eso en ese estado al final se ponen enfermos de manera física. Y también dice la palabra que si viven así, después de morir físicamente, dice en Hebreos 9:27, que después de la muerte física no es el final. Hay dos destinos, dos. O eternamente al cielo o eternamente al infierno. Si las personas mueren sin conocer correctamente a Jesús el Cristo, están sufriendo desgraciadamente una eternidad. Y no es lo peor. Esa maldición, esa desgracia, se traspasa a los hijos, a las siguientes generaciones. Todos los padres queremos dar lo mejor a nuestros hijos, ¿verdad? Todos. No hay ni uno, pienso yo, que quiera darle algo malo a su hijo. Queremos darle lo mejor. Pero si estamos separados de Dios, es el estado que le vamos a dar a las siguientes generaciones. Por eso vemos que hay muchos casos de padres que a lo mejor toman, que son alcohólicos, y después sus hijos sorprendentemente hacen lo mismo, pero sus nietos igual, porque eso se traspasa y no se puede parar por nuestras fuerzas ni a través de ninguna manera humana. Por eso la palabra nos muestra la realidad espiritual de las personas separadas de Dios. El verdadero problema es que la gente está separada de Dios, está en pecado, está bajo el poder de Satanás. La palabra lo dice. Y si lo miramos alrededor, es verdad, es algo real. Si miramos un noticiero, ¿cuántas noticias buenas hay? ¿Cuántas hay? No hay. La noticia es que hay una buena noticia, es una noticia, ¿verdad? Todos son desastres. ¿Por qué? Solo la palabra lo explica. Por eso tenemos que estar abriendo nuestros ojos espirituales, no ver todo a nuestra manera, verlo conforme a la palabra. Y la gente sufre porque está separada de Dios. Y no hay manera humana de poder salir de esa situación. No hay manera humana. Porque el hombre está tan caído, con la mente entenebrecida, tan atrapado, que haga lo que haga, dice la Biblia, no puede sanarte, no puede salvarte. La gente lo intenta a través de tener plata, ¿verdad? A través de tener economía. Pero la economía es algo material. No puede solucionar un problema espiritual. Ni tampoco las buenas obras. Porque a los ojos de Dios somos pecadores. Eso que pensamos que son buenas obras, a los ojos de Dios es pecado. No tiene ningún valor para librarnos, para rescatarnos. Por eso, Dios, que es un Dios de gracia y de misericordia, Él prometió, nada más el hombre pecar, que Él enviaría un Salvador. Porque ningún hombre se puede salvar por sí mismo. Dios, por su gracia, por su amor. Dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió al Salvador y su nombre es Jesús. Yeshua en hebreo significa Salvador. Él vino a salvarnos. ¿De qué? De ese problema espiritual, de esas consecuencias del pecado original, de eso. A eso vino Jesús. No vino solo a dar de comer a la gente, no vino solo a tener misericordia, no, vino precisamente a sacarnos de ese problema que nadie más nos puede sacar, y es la raíz de todos los problemas que estemos experimentando, que conozcamos. La raíz es estar separado de Dios. Esa es la raíz.
Por eso hay que ir a la raíz a solucionarlo, ¿verdad? Y Jesús vino a eso, a dar verdadera respuesta. Pero para hacerlo Jesús tuvo que cumplir un trabajo. Cristo, que significa ungido. Y Él fue bautizado, ¿verdad? Y vino el Espíritu Santo en forma de paloma. Fue ungido por el Espíritu Santo, capacitado, señalado por Dios. Él se hizo hombre porque un hombre pecó. Y Él nació a través de una mujer virgen. Nació sin pecado porque no venía desde Adán, venía de Dios. Él es Dios que se hizo hombre, es verdadero Dios, verdadero hombre, Jesús. Y cumplía todas las características para salvarnos. Por eso Él, que nunca cometió pecado, que era justo, fue a la cruz por amor a nosotros y allí cumplió esos 3 oficios de Cristo. Como estábamos separados y no había manera de poder regresar a Dios por nosotros mismos, la religión es el esfuerzo del hombre, pero no llega a Dios, porque somos pecadores. Por eso el Evangelio es Dios que nos da el camino, es Dios que nos da la manera, y su manera funciona, es perfecta. Por eso Jesús el Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es el camino que Dios nos da por su gracia, para poder regresar a Él, para poder tener la verdadera vida. Jesús el Cristo, como ese verdadero sacerdote, derramó su sangre. ¿Por qué? Dice en la palabra que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso, por su amor, entregó su vida, perdonó nuestros pecados, quebrantó todos los desastres, nos sacó de todas las maldiciones. Y Él, como el verdadero Rey, vino y venció a Satanás, porque estábamos bajo el poder de Satanás y no podíamos salir. Pero dice en 1 de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso Jesús es el Cristo, el que Dios prometió que vendría a sacarnos de ese problema fundamental, que es la raíz de todos los problemas. Por eso el Señor en la cruz en Juan 19:30 dijo: consumado es. Él cumplió todo, murió, pero al tercer día resucitó. Y eso es la evidencia de que Él venció a Satanás, al pecado y a la muerte. Por eso Jesús es el Cristo, solucionador de todos los problemas. Y esa es la respuesta que tenemos que tener. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Que podamos contestar: tú eres el Cristo, aquel que Dios ha enviado y me ha sacado del problema original. Ha vencido a Satanás, ha abierto el camino para regresar a Dios y ha perdonado mis pecados. Y eso es lo que Pedro pudo contestar en Mateo 16:16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que podamos estar contestando de esa manera, entendiendo que en Cristo Él ya ha consumado todo. No importa el problema, la circunstancia, la situación que tengamos. Hay que confiar, creer, confesar que Jesús es el Cristo. En ese momento vamos a ver el poder de Dios. Pero ¿cómo podemos recibir esa salvación tan grande en nuestras vidas? Dice la palabra en Apocalipsis 3:20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esa puerta que habla es la puerta de nuestro corazón. La puerta del corazón solo la podemos abrir nosotros. Y el Señor llama. Si queremos que Él entre a nuestra vida, que Jesús el Cristo entre a nuestro corazón, para poder experimentar realmente esa salvación, para nacer de nuevo, hay que estar invitando al Señor a través de la fe. Dice en Romanos 10, del 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Por eso, que podamos estar a través de una oración
invitando a Jesús el Cristo a nuestras vidas para poder experimentar esa salvación tan grande. Y me gustaría poder hacer una oración para que si alguien quiere invitar a Jesús el Cristo a que entre a su corazón, a que esté salvando a su vida, que pueda hacerlo a través de una oración que la haga delante de Dios. Yo voy a hacer la oración que pueda repetir conmigo en este momento. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, te pido perdón por mis pecados. Creo que Jesús es el Cristo. Creo que Jesús el Cristo murió en la cruz para salvarme. Que Él murió y resucitó al tercer día para darme una nueva vida. Jesús el Cristo, entra en mi corazón. Sálvame. Que seas el Señor de mi vida. Renuncio a toda obra de la oscuridad en mi vida y que desde este momento mi vida sea para ti. Todo lo que soy, todo lo que tengo, sea para glorificarte y que cada día pueda proclamar que Jesús es el Cristo. Te lo pido en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. El Señor preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Que cada día, de verdad, podamos estar haciendo esa confesión. Tú eres mi Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú has solucionado todos los problemas en la cruz. Tú has resucitado y estás en mi vida. Y tú ciertamente eres mi Rey. Todos los días hasta el fin del mundo. Ciertamente vamos a ver cómo el Señor levanta grandes respuestas en nuestras vidas, en nuestras familias y en cada lugar que Dios nos ha puesto.